Buenas tardes, tengan todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y el Centro de Estudios Multisensorial les dan la más cordial bienvenida al evento conmemorativo anual del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Este año se conmemora el 76º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau, para la cual Naciones Unidas designó el tema Enfrentando las secuelas, recuperación y reconstitución después del Holocausto. Me complace presentar y darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo. Excelentísimo señor Zvi Tal, embajador de Israel en México. Arquitecto Marcos Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Ingeniero David Lichi, presidente de la Comunidad Sefaradí y presidente del Centro de Estudios Multisensorial. Señor Elías Achar, presidente de Tribuna Israelita. Profesora Nina Medres, presidenta de la Asociación Yad Vashem México. Rabino Moisés Chicurel, rabino de la Comunidad Sefaradí de México. Sexólogo, educador y activista Luis Perelman, integrante del Ejecutivo de Tribuna Israelita y de la Asamblea Consultiva del COPRED y copresidente del Grupo Gimel. Iniciaremos esta ceremonia compartiendo la historia del Holocausto, Shoah en hebreo, a través del breve video Sin memoria no hay justicia. Me colocaron una estrella del lado izquierdo y una estrella atrás del lado derecho. La vida en el gueto estuvo muy difícil, de poca comida, áreas sucias, tenían que estar mucha gente juntos. El día 2 de noviembre de 1942 reunieron a toda la ciudad de los judíos para llevarlos a deportar no sabemos para dónde.
Empiezan a mandarlos en trenes a ciertos lugares donde dicen que ellos van para trabajar. Mi papá decide ponerme en un convento. El único que sabía que yo soy judía era el padre. Doy la palabra a la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias, Lilian. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto al excelentísimo señor Zvital, embajador de Israel en México, al arquitecto Marcos Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, al ingeniero David Lichi, presidente de la Comunidad Sefaradí y del Centro de Estudios Multisensorial, al señor Elias Hachar, presidente de Tribuna Israelita, a la profesora Nina Medrés, presidenta de la Asociación Yad Vashem de México. Saludo, por supuesto, también al rabino Moisés Chicurel y a mis colegas de la Asamblea Emérita y Consultiva del COPRED, Lilian Majidín y Luis Perelman. Saludo a todas las personas que hoy nos acompañan y que nos siguen a través de esta transmisión. Amigos y amigas, este es ya el 9º año consecutivo que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México tiene la oportunidad de participar en la convocatoria y organización para este día, junto con el Comité Central de la Comunidad Judía en México. Es un privilegio y es una responsabilidad. Este enero, como cada año, nos reunimos a honrar la memoria de las víctimas y de los y las sobrevivientes de la Shoah. Pienso que esta fecha nos debe mover a recordar el Holocausto como un continuo en la humanidad y no solo como un momento en el pasado. Una línea que nos permita entender que las víctimas y sobrevivientes tenían una vida, un pasado, un presente y un futuro que les esperaba antes de estos actos calamitosos que no solo marcaron vidas, sino que cambiaron el rumbo de la humanidad e hicieron que comprendiéramos nuestra naturaleza humana de forma radicalmente distinta. Que en esa línea hubo un momento en que el lenguaje acuñó palabras de odio, sellando a las personas y sus destinos. El Holocausto no sucedió en una sociedad distinta de la nuestra. En ese continuo se enjaularon, se mancillaron, se torturaron y se extinguieron las vidas, los cuerpos, las esperanzas y la dignidad de millones de personas. Hace 76 años entraron las tropas para liberar a los sobrevivientes en Auschwitz, pero ahí no acabó el Holocausto. La vida de cada una de estas personas, de las sobrevivientes, siguió. Hoy tenemos todavía la maravilla de contar con la presencia de algunos de ellas y de ellos. Y la gran cuestión que nos mueve hoy a la reflexión es, ¿qué siguió? ¿Cómo siguieron? ¿Cómo a pesar de todo dijeron sí a la vida? A esa vida despojada de todo, menos de la propia existencia. Hoy más que nunca debemos acompañar a nuestra remembranza la capacidad de resiliencia de las y los sobrevivientes de la Shoah. Esa posibilidad de reconstruir sus vidas, sus costumbres, sus familias, poder mirar hacia el horizonte y labrarse de nuevo una vida con esperanza, amor, paz y felicidad. Hoy volvemos a recordar la resiliencia del pueblo judío, que a lo largo de la historia de la humanidad
se ha caracterizado por su capacidad de readaptarse ante la adversidad. Las muestras de su positividad y entereza son ejemplo vivo del rebrote de la diáspora, aquí representada en la comunidad judía mexicana. Necesitamos el ejemplo de su valentía. Después de este año tan complicado, de vivir momentos de angustia, de miedo, de desesperanza, cansancio, pérdidas, dolor. Requerimos recogernos, retomar fuerzas y renacer de entre las cenizas como testigos de sucesos que abaten a la humanidad para poder asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. La ocasión también nos permite viajar a nuestro interior, consultar con nuestra alma y preguntarnos, ¿qué nos hace ser humanos? ¿Es la tonalidad de nuestra piel? ¿A quién amamos? ¿En quién creemos? ¿Cómo son nuestros cuerpos? ¿Su tamaño? ¿Su condición? ¿Su edad? ¿De dónde venimos? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos une como humanidad? Quizá nos toca pensar que es la existencia desnuda nuestra única posesión como seres humanos y que esa nuda presencia es lo único y todo lo que nos une como humanidad. No las posesiones materiales, pero tampoco nuestras formas, amores, estampas o fobias. Todas nacimos bajo el mismo sol. Hace más de 76 años, cuando la humanidad descubrió lo que sucedió en Auschwitz, supo que el infierno era posible en la tierra y que además fueron seres humanos, de carne y hueso, no demonios, quienes habían sido capaces de organizarlo. ¿Qué hace a un ser humano comportarse como demonio? ¿Por qué un día decide jugar con las serpientes? Auschwitz, como el cénit de un proceso de exclusión, de violencia, de discriminación, nos reveló de lo que es capaz el ser humano cuando no se reconoce en el otro, en la otra. Ese es el reto de las generaciones siguientes, de las presentes, de las futuras. Entender que no es el exterior, sino la capacidad de reír, de amar, de sufrir o de llorar. Eso es lo que nos hace humanos. El Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto pretende que todas las personas que habitamos este planeta recordemos que el infierno puede estar aquí y que sin respeto a la dignidad de las demás personas y sin garantía de los derechos humanos por las naciones, el infierno puede volverse a organizar. Estamos viviendo años complicados. La humanidad azotada por una crisis de salud que se ha convertido en una crisis económica y social. Para entender los errores de la humanidad, debemos contar y atesorar las historias de las y los sobrevivientes, recordar el genocidio, no ceder ni un ápice a la intolerancia, a la discriminación, al racismo. Es una deuda con las víctimas, es una deuda con quienes sobrevivieron y tuvieron la capacidad de reconstruir, pero también es una deuda para quienes no la tuvieron. La Shoah despojó a las y los judíos y a otros millones de personas de la zona humana. Lo emocional, la tristeza, el miedo, el cansancio, la alegría, el amor, el frío, el dolor, a veces hasta la fe y la esperanza. Les obligó a beber la negra leche del alba. Aún así, muchas y muchos lograron huir a su interior, a recordar los hechos insignificantes que en su infinita simpleza llevaban inscritos la cotidianidad, la libertad y la posibilidad de sonreír sin ser cuestionados. ¿Quiénes no añoran hoy un abrazo, un helado, un paseo por el parque? Celebrar un cumpleaños. Aprendamos de ellos y de ellas. Este despojo tuvo como protagonista, lo decíamos ayer en el Senado, la indiferencia, la falta de empatía. La ausencia de la responsabilidad moral fue y es todavía hoy la que hace posible que las técnicas que llevan a la discriminación y a la violencia puedan ser puestas en práctica. La falta de crítica y la ausencia de sociedades abiertas, capaces de reaccionar, de cuestionar y de no tolerar, fueron las vías para la instalación de un sistema de dominación, de exclusión, que se llevó al extremo de la muerte. Decía al principio que el Holocausto debemos verlo como un continuo. Si lo perdemos de vista, solo como un suceso que se lee en los libros de historia, como un punto en el siglo XX, habremos extinguido los testimonios que se van con los y las sobrevivientes. El tiempo y el olvido no pueden tener poder sobre esta memoria. Ni el dolor ni la responsabilidad pueden desaparecer con quienes nacieron antes de 1945. Hoy leo con profunda tristeza que la pandemia se ha llevado a cientos de sobrevivientes. Sus memorias deben quedar con nosotras, su fortaleza, su ejemplo, su resiliencia. Recordemos que el significado de la vida se lo damos cada uno y cada una de nosotras. Hace un año, justamente les invitaba yo a reflexionar qué implicaciones tiene tolerar la intolerancia,
callar ante la injusticia, bajar la cabeza ante la arbitrariedad, desviar la mirada ante la inmoralidad, dejar caer las manos ante la violación de los derechos humanos. La desigualdad desnuda ante la crisis del 2020 nos deja de nuevo esta obligación. Y hoy, como ayer y como mañana, creo que el ejemplo de los y las justas entre las naciones no debe ser la excepción, sino la regla y el estándar moral de la humanidad ante la injusticia. Y como ayer se dijo, levantemos una estatua de buenas acciones que llegue hasta el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, escucharemos en voz de Fanny Sarfati el poema Cada senda es un inicio, de Aida Ender y Diana Wang. De Aida Ender y Diana Wang, hijas de sobrevivientes que radican en Buenos Aires, Argentina, seguido de un video de pase de una flor blanca como símbolo y recordatorio de la importancia de preservar la memoria. Quiero compartirles que hoy, por primera vez, Aida y Diana nos han dado el privilegio de estrenar ante el público este poema que surge de su vivencia como hijas de padres que después de lo padecido apostaron a la vida. Ellas forman parte de la generación llamada de las velas conmemorativas, cuya llama mantiene viva la memoria de las personas que no están y al mismo tiempo ilumina la esperanza del camino por venir. Convencidas de la importancia de la reconstrucción y del testimonio, y considerándose a sí mismas un puente entre el pasado y el futuro, se han dado a la misión de educar y difundir con el fin de nunca olvidar y evitar la repetición de episodios terribles como la Shoah. Así, a través de este poema, nos transmiten un claro y contundente mensaje de reconstrucción y continuidad. Ninguna senda es la final, toda senda es un inicio. Nosotros, los que sobrevivimos, los expoliados, aislados y marcados, los encerrados, violados y denigrados, sabemos, lo sabemos bien, que ninguna senda es la final. Estuvimos en el lodazal del infierno, en la oscuridad, el terror y la tormenta. Aprendimos que aquella senda no era la final. Emergimos del hambre, del frío y el horror, del tifus, la humillación y la vergüenza, soñando un árbol lleno de pan, y que esa senda no fuera la final. Somos los escapados, los escondidos, los afortunados, los rescatados, los salvados, y gritamos a voz en cuello, no hay una senda final. Somos los que cambiaron sus nombres, los que lucharon en los bosques, los que emergimos de entre escombros y desconciertos, confirmaron que esa senda no había sido la final. Con recuerdos, marcas y lágrimas aún vivas, caminamos vías, calles y caminos, entre muros derrumbados bajo cielos de plomo, los ojos bien abiertos en cada senda. Ninguna fue final. De la tierra, húmeda tras el vendaval, nacieron nuevos brotes, hojas y frutos, cubrieron los árboles heridos, germinaron semillas bravas e incontenibles. Puestos de pie, reconstruidos, desafiantes, seguimos caminando. No paramos de andar, lloramos nuestros muertos. Está prohibido olvidar. Los que nos siguen abrazan nuestro legado, ahondan nuestras huellas, llenan la memoria detrás. En la mira el horizonte abierto, todo promesa, todo concierto, porque cada senda es nueva y ninguna es la final. Somos los que sobrevivimos y los que nacimos después. Nos bebemos la vida medida por medida.
Ni aquella senda, ni esta, ni ninguna será la final. Cada senda es un inicio, y habrá otras, muchas más. El pueblo judío vive. Estamos acá. Mirzain Endo, Am Israel Jai. Nos complace también contar con la presencia del excelentísimo señor Zvi Tal, embajador de Israel en nuestro país, quien nos honrará con un mensaje. Señor embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias. Estimados miembros del Presidium, saludo también a aquellos que se han conectado a este evento virtual y quería dirigir una palabra cariñosa a nuestro anfitrión, el CONAPRED, y su presidente, la maestra Geraldina González de la Vega. El tema que ha sido escogido para este año de la conmemoración nacional de la Shoah en Israel, que empezará en la noche del 7 de abril con una ceremonia de Estado en Yad Vashem, es Hasta el último judío, 80 años después del comienzo de la destrucción masiva. El asesinato de los judíos de la ex Unión Soviética y sus territorios anexados vivo a convertirse como el primer escenario de la cristalización de la Endlösung, elaborado en la conferencia de Wannsee el 20 de enero del 1942. La Operación Barbarossa, el nombre clave de la invasión de cerca de 4 millones de soldados alemanes y fuerzas auxiliares de Rumania, Finlandia, Italia, Eslovaquia, Hungría y Croacia, lanzada el 22 de junio del 1941, fue un hito en el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero también un punto decisivo en el destino de los judíos. Por primera vez, la Alemania nazi promovió una extensa política oficial de asesinado en masa y eventualmente un asesinato sistemático también. Los Einsatzgruppen, la policía y milicia local, los guetos y campos de trabajo, los pogroms, conllevaron a la destrucción de la vida judía en Europa del Este, que persistió durante 100 años. 1 millón de judíos fueron asesinados dentro de las fronteras de la pre-Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y otro 1,5 millones fueron masacrados en los territorios anexados por la URSS entre 1939 y 1940. Sin embargo, el régimen nazi intentó cometer un doble crimen: aniquilar la presencia física de la judería europea y del norte de África, y en efecto redoblaron sus esfuerzos incluso cuando el desenlace de la guerra era ya muy claro, así como borraron la memoria de las comunidades judías y de la contribución judía a la cultura y a la ciencia de Europa. Un esfuerzo significante, tanto individual como colectivo, de contrarrestar esta diabólica empresa, y comenzó durante la guerra, cuando judíos, conscientes de la amenaza al acecho, comenzaron a documentar su investigación, a escribir diarios personales, a atestigar con sus propios ojos a través de sus habilidades culturales. En muchos guetos, la actividad documental, oficial y clandestina, fue retomada por los contribuidores de estas actividades, quienes estaban motivados en el sentido
que seguro serían los últimos judíos en la tierra. Estas actividades se amplificaron después de la guerra por medio de fundaciones, museos, ceremonias y el ejemplar recuento de testimonios de los sobrevivientes del Holocausto. Un baluarte contra el negacionismo, relativismo y falsedades históricas. En el siglo XXI, la enfermedad del antisemitismo continúa contaminando y propagándose, dice el primer ministro Netanyahu en su mensaje por estos días. Se lo puede encontrar vivo, coleando y peligroso en los campos universitarios de América del Norte, en las madrasas del sur de Asia, entre las élites europeas. El antisemitismo existe en el próspero occidente y en el mundo en desarrollo. La historia del racismo empiezan con el antisemitismo. Entonces nos toca estar vigilantes. El compromiso de los sobrevivientes de compartir sus testimonios mientras revivían las atrocidades que vivieron, desafiando a la mente humana inacostumbrada a tal única exhibición ideológica, sistemática y total barbarie, coloca una carga en nuestros hombros. La carga de la transmisión depende de nosotros. Asegurarnos que las jóvenes generaciones aprendan los hechos históricos, que los analicen, hagan sus propias conclusiones para que la apatía de autopreservación expensas del otro no prevalezca. Dejemos que el eslogan de la Shoah nunca más, el genocidio nunca más, haga un fuerte eco ahora y durante todo el año. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su presencia y por sus palabras. A continuación, observaremos el video del pase de la flor como símbolo y recordatorio de la importancia de preservar la memoria. ¿Quién? Por eso, pero... ¿Dónde se filmó ese video? Está Luis Pérez. Agradecemos también la participación del arquitecto Marco Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Por favor, arquitecto, puede hacer uso de la palabra.
Gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Agradezco también a la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, por tomar la iniciativa y, como comentó ella, por 9 años hacer este evento tan importante para nosotros en la comunidad. Saludo a nuestro amigo, el excelentísimo embajador de Israel en México, el señor Zvital, ingeniero David Lichi, presidente de la comunidad sefaradí del Centro de Estudios Multisensoriales, señor Elías Achar, presidente de Tribuna Israelita, profesora Nina Medrés, presidente de Yad Vashem México. Rabino Moshe Chicurel, te saludamos con respeto y aprecio. Es rabino de la comunidad sefaradí. Contador Luis Perelman, integrante del Ejecutivo de Tribuna Israelita y de la Asamblea Consultiva de COPRED, y copresidente del Grupo Gimel. Amigos todos, en 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memorias de las Víctimas del Holocausto. Hoy, como cada año, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, honramos la memoria de los 6 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños que fueron exterminados. Recordamos su trágica muerte, pero también sus vidas, y refrendamos nuestro compromiso de aplicar las lecciones del Holocausto, Shoah en hebreo, en nuestras vidas y en las de las generaciones que nos sucedan. A 76 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, a pesar de la promesa tantas veces expresada, nunca más, nunca jamás, aún somos testigos de la presencia del antisemitismo, la discriminación, la intolerancia y el racismo, flagelos que generan odio y violencia. El Holocausto fue una tragedia única e innegable. Después de transcurridos varios decenios, la matanza sistemática de millones de judíos y de otras minorías sigue provocando consternación. No podemos olvidar el hecho de que el Holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. Las ideas y los procesos que lo originaron y las reacciones que produjo, evidentemente, atañen a toda la humanidad. El Holocausto es una advertencia sobre lo que el hombre es capaz de cometer en nombre de una ideología. Enfrentando las secuelas, recuperación y reconstitución después del Holocausto, tema elegido por las Naciones Unidas para guiar el recuerdo y la educación de la Shoah en el presente año, nos habla de recuperación, resiliencia, como comentaron anteriormente, reconstitución de personas, comunidades y sistemas de justicia, así como el desafío ante los intentos de negación y distorsión de los hechos históricos. En un contexto global de creciente antisemitismo, desinformación y discurso de odio, la educación y el recuerdo del Holocausto es aún más urgente. No basta con recordar, honrar y llorar a los que murieron. Tenemos que fomentar un sentido de responsabilidad que permita construir sociedades en las que se protejan y promuevan los derechos de todos los seres humanos. Tenemos que infundir el respeto por la diversidad antes que la intolerancia tenga ocasión de echar raíces y transmitir un sentido de vigilancia por si esa intolerancia amenaza con surgir. Se lo debemos a las víctimas, a los sobrevivientes y a las generaciones presentes y futuras, para asegurar que las lecciones del pasado no permitan construir un mundo mejor, nos permitan construir un mundo mejor en el que nadie permanezca ajeno ni indiferente frente a la violación de los derechos humanos. Solo así, y conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva, podremos evitar que actos similares de intolerancia y odio se repitan. Nunca, jamás. Muchas gracias. Muchas gracias por su importante mensaje. La Fundación Instrumentos de la Esperanza busca conseguir instrumentos musicales que pertenecieron a víctimas del Holocausto y a través de su música contar sus historias para educar a las nuevas generaciones sobre la Shoah. Hoy, Instrumentos de la Esperanza nos presenta un acto musical manteniendo vivos esos instrumentos y por ende la memoria.
Doy el espacio al ingeniero David Lichi, presidente de la comunidad sefaradí y presidente del Centro de Estudios Multisensorial, para que nos dé unas palabras. No le escuchamos, ingeniero Lichi, disculpe. Ahí estamos. Maestra Geraldina González de la Vega, presidente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Excelentísimo señor Tzvi Tal, embajador de Israel. Arquitecto Marcos Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Señor Elías Achar, presidente de Tribuna Israelita. Luis Perelman, integrante de Tribuna Israelita. Profesora Nina Medrés, presidenta de la Asociación Yad Vashem de México. Rabino Moisés Chicorel, rabino principal de la comunidad sefaradí. Amigos todos, mi suegra es sobreviviente del Holocausto. Platicando con ella me mencionó que ha oído a mucha gente quejarse que no puede salir de casa y que están muy mal y muy deprimidos. El 2020 para ella, al igual que para otros sobrevivientes, fue muy difícil, pero nada comparado con vivir en Polonia en 1940. Ella me dijo así: hoy estamos encerrados en casa con comida, con entretenimiento, con luz, con agua y baño. Allá estuve encerrada en un agujero que medía menos de mi mesa del comedor, sin ventanas, sin luz, con frío, sin comida y sin baño. No teníamos cama, dormíamos casi parados. Lo peor era que no podíamos confiar en nadie y que poníamos en riesgo la vida de todos los que nos escondían y todos los que nos rodearan. Nosotros no perdimos a uno o a otro amigo o algún conocido, perdimos a todos los familiares y conocidos que teníamos, incluyendo a mi papá, que salió por un pedazo de pan y nunca regresó. Y fue en esas condiciones que sobrevivimos. Y sobrevivimos por una razón, y eso es para contarle al mundo lo que pasó. El Holocausto no se puede imaginar. Solo debemos de encontrar una forma para que la gente sepa cuál fue la profunda e inhumana enormidad con el fin de que jamás se repita un crimen así. Por eso, creamos el Centro de Estudios Multisensorial, para que sintamos un poquito de lo que fue y de lo que vivieron, y que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de nuestros actos. Es importante que entendamos que nuestros actos van mucho más allá de lo que estamos haciendo nosotros. El no hacer nada cuando vemos una injusticia es una decisión propia. Nosotros escogemos si actuamos o no. El no hacer nada y ser indiferente a lo que pasa nos vuelve cómplices del agresor. En el SEM sensibilizamos a todos los visitantes para que actúen de acuerdo a sus valores y no de acuerdo a las masas. El ser correcto, honesto y empático hacia todos son valores que no tienen que ver con el grado de educación. Muchos piensan que un pueblo educado jamás permitiría que sucedieran atrocidades, pero la verdad es que las personas que llevaron a cabo el Holocausto eran los mejores ingenieros, los mejores químicos y los mejores doctores que el mundo tenía. El ser educado no es lo que evita el odio hacia los demás, son los valores lo que es importante. En el Centro de Estudios Multisensorial es un lugar donde tomamos las experiencias del pasado para sensibilizar a los visitantes y los guiamos para que sean personas con buenos valores. A través de la historia de un niño que vivió durante el Holocausto, aprendemos a diferenciar las malas acciones de las buenas y a atender a nuestras consecuencias de nuestras acciones. Según el máximo representante de la ONU, en Europa, Estados Unidos y otros lugares, los supremacistas blancos están formando fuerza. Están reclutando a través de fronteras, haciendo alarde de los símbolos nazis y usando las redes para promover su mensaje negacionista del Holocausto. Esto es un hecho lamentable, porque en un mundo donde es posible que exista un exterminio, no existe posibilidad de esperanza. Hoy día, a medida de que disminuye el número de sobrevivientes, es crucial dar forma a nuevas maneras de recordar
y transmitir lo que pasó. Por eso agradezco se celebre este Día Internacional en conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Porque si mi suegra dice que ella sobrevivió para que el mundo supiera lo que pasó, este día y estos actos son los que le dan sentido a su vida. Muchísimas gracias. Perdón. Invito al señor Elías Achar, presidente de Tribuna Israelita, a dirigirnos su mensaje. Buenas tardes a todos. Maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Excelentísimo señor Vital, embajador de Israel. Arquitecto Marcos Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Ingeniero David Lichi, presidente de la Comunidad Sefaradí y del Centro de Estudios Multisensoriales. Profesora Nina Medrés, presidenta de la Asociación Yad Vashem de México. Rabino Chipurel, de la Comunidad Sefaradí. Luis Perlman, amigo y miembro del Ejecutivo de Tribuna Israelita. Nos encontramos reunidos virtualmente con motivo del Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la fecha en que en 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau. Queremos agradecer a nombre de la Comunidad Judía de México al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, presidida por la maestra Geraldina González de la Vega, por organizar esta ceremonia. Este evento es muy importante porque lamentablemente sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que siguen promoviendo la ideología del nazismo, del fascismo, de la discriminación y de la intolerancia. Sus manifestaciones pueden ser a través de estereotipos religiosos, económicos, raciales o políticos, pero se siguen difundiendo. Con la modernidad de las comunicaciones y el advenimiento de las redes sociales, nos encontramos mejor y más rápidamente comunicados, para bien y para mal. Los correos electrónicos, las aplicaciones en celulares, las redes sociales como Facebook y Twitter, sin duda han traído beneficios enormes al mundo. Nos permite comunicarnos de forma instantánea y enterarnos de situaciones que hace unas décadas podría tardar días y semanas en llegar. Pero con todo lo positivo, lamentablemente, siempre hay grupos de personas que lo aprovechan para el mal. La difusión de las ideas racistas, discriminatorias e ideologías intolerantes son hoy muy comunes en estas redes. El anonimato, a través del cual pueden escudarse, les facilita el difundir propaganda falsa sin temor a ser descubiertos. México cuenta con leyes muy avanzadas que explícitamente prohíben las expresiones de incitación al odio y la violencia. Pero cuando los autores se saben protegidos por el anonimato, no se pueden aplicar. Aquí en este evento tan solemne de recordación de las víctimas del Holocausto, que sumaron más de 6 millones, nos manifestamos por buscar la solución y frenar la diseminación de odio que se hace escudándose en el anonimato. Junto a sociedad civil, con los 3 poderes de la Unión, podemos evitar que vuelva a suceder lo que hoy recordamos. Nunca jamás. Muchas gracias. Muchas gracias y agradezco también al ingeniero Lichi que anteriormente nos escuchó el agradecimiento por sus palabras. A ambos, muchas gracias. Cedo la palabra a la profesora Nina Medrés, presidenta de la Asociación Yad Vashem México, quien nos brindará unas palabras. Buenas tardes, agradecidísimos Yad Vashem Jerusalén, Yad Vashem México, con la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Excelentísimo embajador de Israel en México, el señor Vital. Arquitecto Marcos Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Ingeniero David Lichi, presidente de la Comunidad Sefaradí y presidente del Centro de Estudios Multisensorial. El señor Elías Achar,
presidente de Tribuna Israelita. Buenas tardes, amigos todos. Solía decir el sobreviviente Elie Wiesel que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Y eso que nos lleva al evento del día de hoy. Es difícil iniciar este día, difícil encontrar las palabras adecuadas, difícil descubrir y describir el sufrimiento, la pérdida, el dolor, que quedan grabados para siempre en los corazones de aquellos que perdieron todo, su propia vida a veces y la de sus seres queridos. Difícil imaginar los sobrevivientes deambulando, buscando a quién y qué quedó de su vida de antes. Padres, hijos, hermanos, esposos, familias enteras borradas de la faz de la tierra. Todos aquellos que fueron masacrados por un régimen de odio, un régimen que se abocó a industrializar la muerte, la denigración, la tortura, la deshumanización en sus múltiples facetas. Régimen que propuso aniquilar al pueblo judío en donde se encuentre. No estaban solos. Los nazis, apoyados por más gente, les facilitó esta abominable tarea. Y sí, estaban los otros mirando y callando. Su silencio permitió esa atrocidad, exterminar a 6 millones de seres humanos, entre ellos 1,5 millones de niños, que su único pecado fue haber nacido judíos. Esta indiferencia, esta falta de interés les prometió cometer esta desgracia. La ONU decreta el 27 de enero del año 2005 el Día Mundial al Recuerdo del Holocausto, para que el mundo no olvide y que recuerde este momento, la humanidad, donde la humanidad se perdió a sí misma, donde el hombre perdió su rostro humano. La cicatriz queda y quedará, la herida aún sangra y nosotros no hemos aprendido nada. 76 años en la historia son pocos, la memoria es corta y vemos la maldad levantando su cabeza, lanzando sus flechas venenosas. Auschwitz, Majdanek, Mauthausen, Treblinka, muchos más fueron creados por el hombre. La máquina perfecta de la muerte, la máquina perfecta de la maldad sin límites, y el mundo mira y calla. A todos nos atañe. El odio y la falta de tolerancia, de aceptación, las ideas oscuras, es como fuego que inicia en paja, se expande rápido y acaba con todo. Por eso tenemos el deber de recordar para siempre, para no permitir que se repita. La pandemia que estamos pasando nos debe de hacer mejores personas. Meses antes del inicio de la pandemia, tuvimos el honor de tener en México a la doctora Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora del libro La bailarina de Auschwitz. Sus palabras fueron: miren bien alrededor, en un minuto puede dejar de existir. ¡Qué profecía! Pero volví a repetir, no se callen, no se callen. Los invito a renovar el compromiso de recordar y no olvidar. Yo tengo uno propio y les pido unirse a este compromiso. Lo tengo con una niña que su voz representa a todo que nos miran desde arriba y nos dicen gracias. Ella es Donia Rosen, que a los 12 años se esconde en el bosque tras ser testigo del asesinato de toda su familia. Encuentra unos pedazos de papel y escribe en su diario: me faltan palabras. Quiero pedirles que no olviden a los muertos. Quiero que nos levanten un monumento que llegue al cielo, una estatua, no de piedra ni de mármol, una estatua de buenas acciones. Solamente así se les asegurará a ustedes y a sus hijos un mundo, un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Medres.
A continuación, el rabino Moisés Chicurel, de la comunidad sefaradí de México, encenderá una vela memorial y nos compartirá un mensaje, al término del cual guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Holocausto. Muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium, a la maestra Geraldina González de la Vega, excelentísimo embajador Zvital, al arquitecto Marcos Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el ingeniero David Lichi, presidente del Consejo Directivo de la Comunidad Sefaradí de México, el señor Elías Sachar, presidente de Tribuna Israelita, la profesora Nina Medres, presidenta de la Asociación Yad Hashem en México, y al señor Luis Perelman. Con permiso de ustedes, agradezco mucho la oportunidad de participar esta tarde en un evento tan significativo y relevante y transmitir un pequeño mensaje de reflexión. Hemos escuchado las palabras de responsabilidad, las palabras de memoria, las palabras de tolerancia, a lo cual queda poco que agregar. Yo lo que quisiera agregar, para poder entender también el significado del encendido de una vela en memoria de las personas que hayan fallecido, ya sea en atrocidades como el Holocausto, víctimas de actos de odio, víctimas de la injusticia o de cualquier otra circunstancia que los seres humanos a veces, muchas más de las que creemos, permitimos que sucedan. El encendido de esta vela representa la acción. Además del minuto en silencio que vamos a tener esta tarde, yo quiero invitarlos a que este minuto sea un minuto de reflexión para la acción, para invitarnos a todas y a todos nosotros a recordar que si el mundo ha logrado salir adelante de las peores situaciones, ha sido por aquellas personas, mujeres, hombres, grandes, chicos, con mayores o menores capacidades, que decidieron que ellos sí iban a hacer algo al respecto. El mundo está lleno de observadores, el mundo está lleno de personas que dejan que las cosas sucedan y lo ven desde un lado, y otros cuantos que no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados y actúan. El encendido de esta vela nos debe recordar y hacer reflexionar qué podemos hacer para que el mundo y nuestra vida en él sea mejor. Cada vez que veamos una injusticia debemos de saber que no estamos ahí por casualidad, que si hemos visto un abuso, una injusticia, una agresión, estamos ahí para impedirla, para actuar al respecto, para hacer algo. Y por eso cobra aún mayor relevancia el hecho de organizar este evento, porque es hacer algo al respecto. Inspirémonos en qué podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Y entonces nos daremos cuenta que todos tenemos algo en nuestras manos que puede hacer una gran diferencia. Vamos a encender la vela en memoria de todas las víctimas del Holocausto, tras lo cual guardaremos un minuto de silencio y reflexión.
Que su memoria sea nuestra inspiración y seamos de aquellos que sí actúan y hacen la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabín. A continuación, Luis Perelman nos dará un mensaje a forma de cierre. Agradezco mucho. Luis, tu micrófono, Luis. Buenas tardes. Este día también es personal para mí. Mi padre nació en 1924 en Minsk, hoy Belarus, y creció en el puerto de Havre, donde desemboca el río Sena. Al entrar los nazis a Francia, él y sus padres fueron al sur, a Montauban, cerca de Toulouse. De los 18 a los 20 años estuvo en la resistencia, el maquis francés como guerrillero. Su hermano, mi tío, estaba en la marina al norte de África. Sus padres, mis abuelos, estuvieron escondidos casi 4 años. Mi abuela se dañó el corazón. Cuando podían salir, mis abuelos salían a la plaza pública a ver si no identificaban a mi padre entre los resistentes que aparecían colgados. En 1948, gracias a su experiencia militar, fue un año a ayudar a la guerra de independencia de Israel. Mi madre nació en París y tomó a los 6 años uno de los últimos barcos saliendo de Marsella en 1939 para llegar a México. Recuerdo también con cariño a Dunia Wasserstrom, sobreviviente que escribió el libro Nunca Jamás, a quien acompañé varias veces en los años 80 en sus conferencias y reuniones. La memoria debe servir para llevar a la acción y poder evitar a que nadie más vuelva a sufrir semejante atrocidad. Por eso decimos nunca jamás. Por eso de las profundidades de esa guerra nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para decir que todos los seres humanos somos eso, seres humanos sin discriminación, en igualdad dentro de la diferencia. La Constitución de la Ciudad de México recoge estos valores y especifica aún más los motivos por los que está prohibido discriminar, incluyendo el antisemitismo. El mensaje básico que se aprende de la Shoah es que a nadie que esté sufriendo por la amenaza a su vida, a su dignidad, debe sentirse solo, abandonado por la sociedad. Que sepa que es escuchado, visto, apreciado, que se reconoce su existencia y sus derechos. Aunque llevemos ya 76 años de haber descubierto de lo que los seres humanos somos capaces, hoy en 2021, muchas de estas acciones las volvemos a encontrar entre nuestras sociedades. Discursos de odio, violencia contra las personas por su origen étnico o racial, medidas de exclusión para minorías, obstáculos para ejercer sus derechos a la diversidad, políticas que invisibilizan o que señalan mayorías que amedrentan a quienes no se ajustan a sus estándares, que agravian, que deniegan, que llegan a afirmar sin empacho, estaría mejor el mundo si tú no existieras. La amenaza de nuevos genocidios sigue presente. Solo revisen las cadenas de mensajes que llegan en WhatsApp, a las redes sociales o los comentarios de artículos de medios periodísticos en línea. Gran objetivo la Constitución de la Ciudad de México. Eliminar la discriminación, cambiar la realidad. En la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se busca asegurar que las voces de todos los grupos en la Asamblea Consultiva que requieren atención prioritaria por discriminación sean integradas. Hoy, ante un escenario incierto, más que nunca el 27 de enero debe ser parte de un ejercicio colectivo de reconstrucción de las historias personales, nacionales y de su enclave en la universalidad, de entender cómo los procesos del pasado influyen en el futuro y de cómo los errores y los horrores del pasado no se pueden volver a cometer.
Agradezco a quienes participaron y pido a quienes hoy nos acompañan, como decíamos, de manera simbólica, concluyamos este evento encendiendo una vela cada quien. Híjole, déjame. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este tan importante evento. Agradecemos su presencia. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Geraldina, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. De muy buen nivel, muy digno el evento. Muchas gracias. Gracias. Quisiera aprovechar Un saludo para invitar todos. a las personas que nos están viendo a que también enciendan una vela en sus casas y recuerden la memoria de las víctimas y de los y las sobrevivientes. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.